Vamos a continuar con el capítulo 14 de la segunda parte del Quijote. Bueno, en este capítulo cuentan la conversación que tuvieron el Caballero del Bosque y Don Quijote. Entonces el Caballero del Bosque empieza diciendo que el amor que él tenía era por Casildea de Vandalia, que era como la amada que él tenía. Entonces él ahí empieza a alabarla, a decir un montón de cosas. Entonces inclusive él dice que ella lo pone a pelear con muchos personajes por su amor, como por ejemplo Hércules y el gigante Giralda, y muchas más peticiones de guerras que le hizo para supuestamente por su amor. Y pues la mayor pelea, la pelea más importante que le habían mandado a hacer era que discurriera por las provincias para que dijeran, que cada caballero que se encontraran dijera que ella era la más bonita. Y eso fue lo que prácticamente hizo. Entonces él dice que la batalla que más resaltaba era que había vencido al gran Don Quijote de la Mancha. Entonces al Sancho escuchar esto, entonces Don Quijote al escuchar esto pues se sorprende, porque él nunca había peleado con ningún caballero del bosque y nunca supuestamente lo había vencido. Entonces él dice, como siempre, le echa la culpa a los encantadores que siempre están detrás de él. El del Bosque dijo que él le hizo confesar a Don Quijote que ella era la mujer más hermosa de cuantas hoy viven. Por lo tanto, su honra y su forma se ha transferido a una persona, como dicen estos versos. Y tanto el vencedor es más honrado cuanto el vencido es reputado. Don Quijote puso en duda lo que dijo, y ahí fue donde él le empezó, como siempre, a echar la culpa a los encantadores. Dijo que si él había vencido a alguien, había sido alguien que se había hecho pasar por él y había sido un encantador. Entonces Don Quijote, para probar su opinión, le dijo que se defendería luchando contra él. El del Bosque aceptó el desafío, pues él dijo que al buen pagador no le duelen las prendas, o sea que el que tiene la razón no le duele comprometerse, y él lo haría porque si ya le había ganado una vez, lo haría otra vez. Entonces, después de esto, ellos fueron donde los escuderos. Entonces ahí dicen que saliendo el sol, ellos iban a empezar a pelear. Entonces los escuderos pues se fueron por el Rucio, Rocinante y todos los caballos comprometidos de la pelea. Entonces el escudero del bosque le dice a Sancho que como sus amos están comprometidos en la pelea, ellos también tienen que pelear. Entonces Sancho, pues como siempre él ha dicho, él nunca se quiere meter en peleas, entonces le dice que él no quiere pelear, que él es pacífico. Entonces empieza a dar un montón de razones. Entonces él le dice que además no tiene espada. Entonces el escudero del caballero del bosque le dice que eso no es necesario, que ellos pueden pelear a talegazos. Entonces, inclusive Sancho sigue insistiendo de que él no va a pelear, que eso no era necesario, de que la pelea era de sus amos, no de ellos. Entonces al final las cosas empieza la mañana. Entonces al empezar la mañana, Sancho se da cuenta o puede ver con más claridad el rostro del escudero. Entonces se da cuenta de que tiene una enorme nariz. Entonces inclusive Sancho tiene como un momento de debilidad y dice que se va a dejar pegar pues para que la pelea sea un poco fingida, pero al final esa pelea no resulta en nada y ellos no pelean. Entonces también aparte de describir cómo era el escudero del caballero, también describen al caballero. Entonces aquí es donde mencionan su apodo, su apodo de referencia, que era el Caballero de los Espejos. Entonces aquí Don Quijote le pide que se quite la celada para ver bien el rostro de este caballero, pero él, por razones que todavía no se conocen, no se la quiso quitar y quiso dejar las cosas así.
Entonces aquí es donde los dos suben a sus caballos para supuestamente empezar la pelea. Entonces aquí es donde ellos siguen acordando de qué va a pasar. Entonces aquí dicen que el vencedor queda a órdenes del vencido. Perdón, es al revés, el vencido queda a órdenes del vencedor. Entonces Sancho, antes de que inicie la pelea, le pide a Don Quijote que lo suba al alcornoque, que según él le asustaba la grande nariz que tenía el escudero del Caballero del Bosque. Entonces Don Quijote, al ver la petición de Sancho, le dice que eso solo lo hacía por miedo a verse comprometido en la pendencia, pues a verse implicado o recibir algún golpe pues de los que se iban a dar o algún accidente. Entonces Sancho le dice que esto no era así, que él solo le asustaba la nariz de su escudero y no se quería quedar allí. Entonces al final Quijote aceptó esto. Entonces se subió sobre Rocinante y empezó a ayudarlo a subir. Entonces mientras esto el caballero del bosque no se había dado de cuenta de lo que estaba pasando. Entonces él pues había ya arrancado su carrera para, digámoslo así, atacar a Don Quijote, pero al ver que Don Quijote estaba ayudando a subir a Sancho, frenó su caballo y esperó que pasara esto. Entonces al ver esto, Don Quijote se asustó. Entonces arrancó con tanta furia, inclusive aquí dicen que esta fue la primera vez que su caballo corrió en serio, que las otras veces solo había trotado, pues solo había caminado normal. Entonces lo embistió con tanta furia al Caballero del Bosque que prácticamente lo dejó muerto. Entonces al ver esto todos corrieron pues a ver lo que estaba pasando. Entonces Don Quijote corrió pues a ver qué había pasado con el caballero. Entonces al quitarle la celada se llevaron la sorpresa de que era Sansón Carrasco. Entonces ahí es donde empiezan una discusión. Entonces Don Quijote, como siempre, dice que todo era obra de un encantador y que él no era en realidad Sansón Carrasco. Entonces Sancho digámoslo así, para evitar problemas, le dice inclusive a Don Quijote que le entierren la espada en la boca a el supuesto Sansón, porque supuestamente era un encantador y que por lo menos iban a librar uno de todos los que tenían encima. Entonces aquí es donde aparece el escudero del Caballero del Bosque y interviene. Entonces cuando Sancho y Don Quijote lo miran, se dan de cuenta o notan de que él ya no tenía las narices que tenía anteriormente. Entonces ahí es donde le preguntan pues si las narices pues que habían pasado. Entonces él muestra que las narices eran falsas. Entonces ahí es donde Sancho se reconoce y se da de cuenta de que era su compadre y su vecino Tomé Cecial. Entonces él le pide a Quijote que deje a Sansón que se vaya, que se pueda escapar, porque y Don Quijote pues digámoslo así, por no hacer nada raro, entonces le dice que los deja ir, pero antes le dice, como siempre, a todos los caballeros que vence, supuestamente a todas las personas que vence, que vayan al Toboso a ponerse de rodillas a su Dulcinea del Toboso y que se pongan a sus órdenes. Entonces inclusive el Sansón responde que lo haría, que inclusive Dulcinea era más hermosa que Calcildea y mucho mejor. Entonces aquí es donde ellos se van, parten unos por su lado y otros por otro. Don Quijote y Sancho siguen su camino para Zaragoza y Sansón y su escudero se quedan intentándose bismar. Cuando refiero a bismar es a curarse todas las heridas que le produjo Don Quijote. Y aquí es donde comienza el capítulo 15.
En el capítulo 15 es un capítulo muy corto y resume mucho lo que es. En este capítulo siempre tratan sobre la historia o lo que pasó anteriormente antes de que Sansón Carrasco se disfrazara del Caballero del Bosque. En este capítulo Don Quijote se siente valiente por la derrota que tuvo Sansón. Bueno, el cura y el barbero le dicen a Sansón que se haga caballero. Bueno, en sí, la historia, aquí pues hay una especie de... la historia empieza con que anteriormente, cuando en el capítulo en que el ama le pide a Sansón que le ayude con que ayude a no dejar salir a Don Quijote, entonces Sansón le pide ayuda al cura y al barbero. Entonces aquí es donde el cura y el barbero le dicen a él que se haga caballero y que al vencer a Don Quijote, que le pida una batalla pues a Don Quijote, que lo más seguro es que la vaya a aceptar. Entonces al vencer a Don Quijote, que le pida como vencedor que se quede 2 años en su casa. Y así Don Quijote pues al estar tanto tiempo en su casa pues se le podría aliviar su enfermedad y olvidar todo lo con respecto a la caballería. Entonces Sansón acepta esto. Entonces para su escudero se ofreció Tomé Cecial. Entonces Pero Tomé, como anteriormente había mencionado, él tenía como las narices y eso todo de mentira. Todo esto lo hizo para que su vecino y compadre Sancho no lo reconociera. Ajá. Entonces aquí es donde ellos dos empezaron a perseguir el camino que había seguido Don Quijote y con esto inclusive estuvo muy cerca de vivir la aventura de las carretas de la muerte. Entonces ahí fue donde más adelante encontraron pues a Don Quijote y pues pasó todo lo que se contó en el anterior capítulo de la batalla y que la perdió Sansón. Entonces aquí es donde dice una conversación entre el escudero Tomé Cecial y Sansón. En esta conversación Tomé Cecial le dice a su amo, hace referencia a cómo había terminado lo que habían planeado. Todo había terminado muy mal. Entonces también dice que todos estaban locos, que su amo estaba loco por haberse disfrazado de caballero y que él también estaba loco por haber aceptado ser un escudero. Pero él le dice que si como loco aceptó ser escudero, entonces como loco se decide ir a su casa y terminar con todas esas locuras. Entonces aquí él dice, él menciona que que hay 2 tipos de locos, que el que lo hace porque no puede cambiar esto, o el que lo hace por voluntad. Entonces él dice, Sansón le responde que la diferencia entre estos dos es que uno puede escoger su destino, puede cambiar esto, y el otro no puede dejar de serlo porque prácticamente no tiene la conciencia para dejarlo. Entonces aquí al final de este capítulo Sansón, al verse tan enfermo y para abismarse, dicen que lo cura un algebrista y aquí es donde termina el capítulo 15 y inicia el capítulo 16. Después de la victoria con el bachiller, Don Quijote se consideraba el caballero más valiente del mundo. No se acordaba de las dificultades, derrotas y problemas que tuvo anteriormente. Pensaba que si él lograba desencantar a Dulcinea, no envidiaría ninguna de las mejores aventuras que cualquier caballero andante pudo alcanzar. Sancho, sin embargo, iba preocupado por el gran parecido que el de los espejos y su escudero tenían con el bachiller y su compadre Tomé Cecial. Se lo manifestó Don Quijote, y éste le contestó que no eran ellos, que todo era obra de sus enemigos los encantadores. Después de esto pasó un caballero vestido con un gabán de fino paño verde, subido sobre una yegua tordilla con un buen aderezo. El caballero llevaba alfanje morisco pendiente de un ancho tajalí de verde oro. Las espuelas estaban tan bruñidas que entajaban a las de oro.
Entonces él lo saluda cortésmente, pero entonces él quiere seguir de largo. Entonces aquí es donde Don Quijote le pide pues que como iban por el mismo camino, que si se iba a ir con ellos. Entonces él le dice que tenía miedo por Rocinante, porque él podía hacer algo con su yegua. Entonces aquí Don Quijote le dice que no había ningún peligro porque supuestamente el caballo era el más honesto de todos y que no iba a tener ningún riesgo su amada yegua. Aquí aproximadamente dicen que este hidalgo tenía 50 años. Aquí, digámoslo así, hacen una descripción sobre él. Entonces, aquí los dos se analizaron y cada uno como era, y el hidalgo estaba muy sorprendido de lo que era Don Quijote como era, pues ser tan raro, con esas armaduras, su caballo ser tan flaco. Entonces aquí es donde Don Quijote cree saber lo que estaba pensando este hidalgo. Entonces le dice y le cuenta la historia de por qué era así. Le cuenta todos los sucesos que él había tenido, que él era caballero, y después dice su nombre, que él era Don Quijote de la Mancha, más conocido como el caballero de la triste figura. Entonces, pues en la historia ya lo llaman a él el de lo verde, no sé por qué lo deben llamar así por su gabán, o el del verde gabán también lo llaman así. Entonces le dijo que con lo que le había dicho no le había quitado la duda, que la duda que él tenía era por qué en estos tiempos, en esos momentos existía un caballero, pues porque los caballeros prácticamente solo existían en las historias. Entonces ahí empiezan a una especie a debatir que si las historias que habían contado sobre los caballeros eran falsas o no. Entonces aquí Don Quijote, como siempre, defendiendo todas sus historias, dice que lo más podrían ser falsas o no, pero que él era caballero. Y entonces aquí el hidalgo dice que él había prácticamente hecho reales estas historias. Entonces aquí es donde el caballero dice que se llama Diego de Miranda, que es un hidalgo que se dedica a la caza y a la pesca, que lee muchos libros, pero que la mayoría no tienen que ver nada con caballería, y ahí pues le cuenta prácticamente toda la rutina que él lleva. Entonces en esto Sancho estuvo escuchando toda esta conversación, y al ver que era pues un hidalgo pues tan reconocido, entonces se arroja, se baja de su rucio y le besa los pies. Entonces aquí él dice, este caballero Diego de Miranda, que porque él estaba besando los pies, que estaba haciendo. Entonces Sancho le dice que él le parecía un santo, que era tan honesto y tan responsable, que eso le parecía. Entonces el caballero dice que no tenía por qué hacer esto, que antes era al revés, que era tan honesto en hacer ese acto, que prácticamente él era el santo. Entonces aquí él menciona que solo le pregunta a Don Quijote que si tenía hijos, y Don Quijote le responde que no, que eso no le necesitaba. Entonces él dice que solo tiene un hijo, que es de 18 años, pero que no es muy bueno, que a él no le parece muy bueno, porque digámoslo así, él no quiere seguir lo que le pide su padre, y sigue lo que es la poesía. Pero él quiere que estudie varias cosas, como lo es los estudios de derecho, todas esas cosas que implican, puede ser parte de la política, cosas en que él fuera valioso y fuera reconocido. Incluso mencionan que él quería hacer una glosa de 4 versos y un montón de cosas así. Entonces aquí es donde Don Quijote le dice que los hijos, por raros que sean, se tienen que querer sin importar lo que quieran ser. Entonces aquí es donde Don Quijote empieza como a defenderlo, empieza a decirle que así sea que él sea poeta o sea tal cosa, puede llegar a ser famoso de las dos maneras, que él siendo poeta puede
puede llegar a ser muy famoso y muy reconocido por lo que es la poesía, que la poesía es muy bien valorada y que la letra también es muy importante, y que si él hace buenas letras y hace buenos sonetos puede llegar a ser grande. Entonces aquí llegan a una discusión que es sobre todos los poemas. Llega a que el hidalgo de Diego de Miranda dice que él escribe los poemas en su lengua, que esto no debía ser así. Se supone que lo debería escribir en una letra especial para los poemas. Entonces aquí es donde Don Quijote le dice que todos los poemas que se han escrito hasta el momento los escriben en lengua del propio autor. Lo que son los griegos lo escriben pues en la letra griega normal y así sucesivamente. Y entonces es la que menciona que la naturaleza y el arte hacen un buen poeta, y con esto el hijo de él será grande. Entonces aquí también Don Quijote le advierte también que cuide las palabras que vayan a decir su hijo, que ningún poema, nada por el estilo, vaya a intentar ofender a las cortes o a lo que es la parte del rey. Entonces que cuide y haga una diferencia entre la maldad y como la especie de alabanza que él puede llegar a hacer, porque eso de pronto lo puede perjudicar. Entonces aquí el Verde Gabán quedó muy admirado a lo que dijo Don Quijote. Entonces aquí mencionan en la historia que Sancho se desvió a pedirle leche a unos pastores. Entonces Don Quijote vio a lo lejos un carro lleno de banderas reales. Supuestamente que Don Quijote creyó que ahí venía alguien importante y que era de su nueva aventura. Entonces llamó a Sancho a pedirle la celada, y al final de esta historia mencionan que esto puede resultar una espantosa aventura. Y aquí comienza el capítulo 17. En el capítulo 17 el capítulo empieza con que Sancho estaba comprando requesones a los pastores. Entonces Don Quijote, al ver su afán pues de que no se le pasara esta aventura, le pide a Sancho que le traiga la celada. Entonces Don Quijote estaba pues muy emocionado al ver esto. Entonces el del Verde Gabán, como para que no haga ninguna locura, le dice que este era un carro de moneda del rey. Entonces Don Quijote no lo hizo caso pues por las ganas que tenía de vivir otra aventura y de hacer sus locuras. Entonces se puso a la celada, sin darse cuenta Sancho había dejado los requesones dentro de la celada. Entonces aquí fue donde Don Quijote se puso la celada con los requesones adentro. Entonces los requesones se empezaron a exprimir. Entonces Don Quijote aquí menciona que qué estaba pasando, que se le estaba escurriendo el cerebro, que se le estaban poniendo blandos los sesos, que se le estaba derritiendo. Entonces aquí es donde el caballero del Verde Gabán se dio de cuenta de que Don Quijote estaba loco, porque cómo podía decir esto, eso era prácticamente imposible. Entonces aquí es donde Don Quijote se quitó la celada y vio los requesones adentro. Entonces ahí es donde Don Quijote culpa a Sancho, que mal nacido, que cómo se le ocurre dejar eso ahí. Entonces Sancho, para defenderse y que Don Quijote no le haga nada, porque siempre lo paliaba, le hacía algo, entonces le dice que esto era obra de un encantador, que él no tenía la culpa, que él cómo iba a dejar eso ahí adentro. Entonces Don Quijote se limpió la celada y se acomodó todo a la normalidad. Entonces aquí es donde cuentan que en el carro que venía solo venía el carretero y otro hombre aparte, y que este carro aquí es donde Don Quijote al ver que el carro ya estaba muy cerca le pregunta pues al carretero que dónde van y qué trae. Entonces él dice que él trae 2 leones enjaulados que el general Orán envía a su majestad. Entonces también menciona que los leones están muy hambrientos y que necesitan comer, menciona que son macho y hembra. Entonces Don Quijote cree que los leones venían para él, que eran para él. Entonces aquí es donde Don Quijote pide que abran las jaulas para pelear con ellos, y lógicamente prácticamente pelear con 2 leones era prácticamente imposible, y esto prácticamente lo iba a matar.
Entonces aquí es donde Sancho le dice que intente ayudar, le pide ayuda al del Verde Gabán para convencer a Don Quijote que no haya esta locura. Sancho ya estaba muy triste, inclusive se pone a llorar por esto, porque prácticamente era la muerte de su amo. Entonces el Verde Gabán lo intenta convencer. Inclusive él le dice que eso es de locura. Entonces Don Quijote le responde que él no es loco sino atrevido. Prácticamente Don Quijote no quiere saber nada más de esto y prácticamente sigue pensando lo de pelear con los leones. Entonces vuelve a pedir que abran las jaulas. Entonces el carretero, al ver la decisión de Don Quijote y al ver que no le pase nada malo, entonces dice que lo dejen ir con sus mulas, que lo dejen ir aparte y que se aparten todos. Entonces aquí Don Quijote le dice que eran unos cobardes a todos. Entonces dice que haga lo que quisiera, entonces él se aparta. Y antes de esto, él, digámoslo así, por no tener problemas con el rey, entonces él le dice a todos que todos sepan que él va a abrir las jaulas, pero en contra de su voluntad. Que esto es en contra de su voluntad y que no lo vayan a culpar de nada sobre esto. Entonces aquí el hidalgo sigue intentando convencer a Don Quijote, pero no pudo. Entonces aquí Sancho también interviene, dice que él menciona que vio una uña de león y que los leones sí son reales. Entonces intenta convencer a Sancho intenta convencer a Don Quijote de que cómo iba a pelear con unos leones, que prácticamente era su muerte, pero Don Quijote sigue firme y prácticamente queda firme. Entonces aquí, todos resignándose, se apartan pues y empiezan a alejarse para no tener ningún problema con los leones y ya cada uno se resigna a que pase lo que pase. Entonces aquí Sancho inclusive estaba llorando por su amo. Entonces Don Quijote empieza a pensar si hace la batalla a pie o a caballo. Entonces él decide hacerla a pie pues porque piensa que su caballo se va a asustar con los leones y después lo va a tirar al suelo y prácticamente le podría hacer perder la pelea. Entonces Don Quijote empieza a sentirse un poco asustado, empieza a comendársele a Dios y a Dulcinea pues obviamente. Entonces aquí interviene el autor diciendo como una especie de preocupación por Don Quijote. Y entonces empieza a hacer como una especie de exclamación pensando en lo que le iba a pasar a Don Quijote, que él tan indefenso, que apenas con una espada y un escudo pelear con unos leones y que su valentía era demasiado. Entonces aquí es donde el carretero abre la jaula. Y el león, al ver Don Quijote el león, le da mucha impresión. Entonces el león lo primero que hace es como un poquito despertarse, se revuelca, empezó a abrir la boca y se sacudió. Pero no le prestó atención a Don Quijote y lo único que hizo fue darle la espalda y voltearse. Entonces aquí es donde Don Quijote le pide al carretero que le dé palo, para que el león se ponga enojado y salga de la jaula. Pero el carretero no lo hace, que él dice que si él le empieza a darle palo, que al primero que van a atacar es a él. Entonces le dice el carretero que deje las cosas así, que eso no era necesario, que si el enemigo no llega, él menciona que si el enemigo no llega a la batalla, el ganador es el que está presente. Y que él es ganador porque el león no quiso salir a enfrentarse con él. Entonces Don Quijote acepta esto. Entonces él le cree a lo que le dijo el carretero y dice que cierren la puerta. Entonces él le dice al carretero que siempre, y haga referencia a todo esto, que lo mencione con las mejores palabras, de que él estaba preparado para luchar con los leones, pero que los leones no quisieron salir. Entonces aquí es donde Don Quijote levanta una bandera blanca y le hace como la señal a que todos que regresen. Entonces Sancho, al ver esta señal, se siente muy feliz al ver que era Don Quijote. Entonces Sancho piensa que él había vencido a los leones.
Entonces aquí es donde ellos llegan pues a donde Don Quijote, entonces le preguntan qué era lo que había pasado. Entonces aquí el carretero le cuenta toda la historia de lo que había pasado, que los leones se habían puesto cobardes ante la presencia de Don Quijote y que no habían salido. Entonces Don Quijote le pide al carretero que le prometa que le iba a contar esta historia al rey y que de ahora en adelante lo llamaran a Don Quijote el Caballero de los Leones. Entonces aquí todos siguieron por su camino y mientras esto Diego empieza a analizar a Don Quijote. Entonces él empieza a llegar a una conclusión de que Don Quijote no era ni loco, pero no era ni cuerdo, estaba entre medio, cuerdo y loco. Entonces mientras este coloquio que hace Diego, Don Quijote empieza a hablar sobre lo que él debía hacer como caballero, que él siempre tiene que combatir a los malos, ayudar a los que lo necesitan, que él tiene que aguantar fríos, hambres, penumbras, todas estas cosas, pero que esto lo tiene que hacer los caballeros andantes. Y que al final de todo de este párrafo que él hace, él dice que es mejor ser temerario y atrevido que tímido y cobarde. Entonces aquí Diego le dice prácticamente que tiene razón. Entonces él le dice que se den prisa para llegar a su aldea, que pues ya todos estaban muy cansados y que muchos ya no les daba el cuerpo. Entonces en la historia ya mencionan que a las 2 de la tarde llegaron a la casa del caballero del Verde Gabán. Y aquí es donde termina lo que es el capítulo 17 y comienza el capítulo 18.